Se presenta 3 veces a la gente, a los 3 magos en la fiesta de Epifanía, al bautismo, al río Jordán, y esta noche en el Evangelio leemos de las bodas de Caná, cuando Jesús, acompañado a su madre y a sus discípulos, fue invitado a un banquete de bodas. Y Jesús claramente regocija entre una muchedumbre regocijando. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los sagrados misterios de Cristo crucificado y resucitado, comenzamos con una reflexión personal sobre nuestros pecados personales. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo. Haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria, todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarás abandonada, ni a tu tierra desolada, y a ti te llamarán mi complacencia, a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo cantamos todos juntos como coro. Cuenten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Todos. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Proclame día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Todos. Cuenten a Todos los pueblos las maravillas del Señor. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Todos. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble su presencia
tierra toda. Digan los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Todos. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de la profecía y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otros el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que tú puedas Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y la llenaron hasta el borde.
Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos ahora en el segundo domingo de tiempo ordinario. Y hermanos, la palabra de Dios compara el amor de los esposos con su amor por el pueblo. Dice el profeta Isaías en la primera lectura: por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja victorioso el justo y brille la luz como una antorcha. Hermanos y hermanas, Cristo nos ama a todos nosotros y pone ese ejemplo, así como el esposo ama a la esposa, Él ama a su pueblo. En la segunda lectura, hermanos y hermanas, el apóstol San Pablo habla de los dones y carismas, que a todos se nos ha dado dones y carismas, pero es el mismo Espíritu que lo hace, el mismo Señor Jesucristo y el mismo Padre. La semana pasada, hermanos y hermanas, celebramos el bautismo del Señor y vimos cómo Cristo es bautizado, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y el Padre habla diciendo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Y Jesús, hermanos, al ser bautizado, empieza su ministerio público. Hoy, hermanos y hermanas, que el Evangelio nos habla de las bodas en Caná de Galilea. Es importante, hermanos y hermanas, qué es lo que sucedió ahí. En el principio del mundo, en el libro del Génesis, nos dice, capítulo 2, versículo 18 al 24, que Dios creó al hombre y creó todas las cosas, pero dijo: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Voy a hacer una compañera para que lo ayude. Y por eso hizo a Eva. Adán fue formado de la tierra, del polvo, con las manos de Dios. Después Dios sopló sus narices y empezó a vivir con el aliento que Dios le dio. Y de Adán, de una costilla de Adán, nos dice la Santa Biblia que Dios formó a una mujer. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de matrimonio, pocas veces hablamos, pero es muy importante porque el matrimonio es la base de todo, la base familiar. Pero hay tantos problemas, hermanos y hermanas, ¿por qué será? A veces hacemos cosas y no estamos preparados. Por ejemplo, los muchachos, si se casan y no tienen dónde vivir, empieza el primer problema. ¿Por qué? Están precisados por casarse, pero ¿dónde van a vivir? Van a vivir en la casa de los papás de uno o del otro, pero empieza el problema, hermanos y hermanas, empieza el problema. Otra cosa, cuando hacemos entrevista para los que se van a casar, les preguntamos: ¿están dispuestos a hacerse fieles toda la vida, hasta que la muerte los separe?
es muy fácil decir sí, es fácil. Pero hermanos y hermanas, pregunta es para los dos. También las promesas, cuando dice el hombre y lo mismo dice la mujer, yo te quiero a ti como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Esas promesas que se hacen los dos. Pero entonces, hermanos, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué? Algo sucede en nosotros, algo sucede. Y el problema está en que no invitamos a Dios a nuestro corazón, a nuestras vidas. No invitamos a María a nuestras vidas. Estas personas que se casaron en Caná de Galilea invitaron a María, invitaron a Jesús y también invitaron a sus discípulos, hermanos. Eso es maravilloso. ¿Por qué tenemos que decir esto, hermanos? Tenemos que decir esto porque la persona que no tiene a Jesús en su vida comete muchos errores, hermanos y hermanas. Hacemos preguntas también durante la entrevista si están dispuestos a aceptar los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Muy fácil decir sí, pero algunas veces, hermanos, no quieren tener hijos. Vea qué sucede. Esto es el primer problema, hermanos y hermanas, cuando Cristo no vive dentro del corazón de uno. Cuando no quieren tener hijos, ¿sabe? Los primeros padres, o los padres se puede decir, cometen asesinatos con sus propios hijos. Esto no es nuevo. ¿Por qué? Le llaman aborto. No se dice voy a asesinar a alguien, a un niño, no. Aborto, voy a abortar. Eso es un asesinato. Seguro que es asesinato, hermano. Y el padre o la madre de acuerdo para matar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque Cristo no vive en su corazón. Entonces, hermanos, así empiezan los problemas. Por último, hermanos, por no tener a Cristo en el corazón, aparecemos con muchos problemas. Cuando uno ya cometió un error, ¿qué puede hacer? Ya cometió el error, pues ya es tarde para poder remediar. Pero a los jóvenes les digo esto, hermanos. Jóvenes, prepárense. Si no están listos para casarse, esperen un tiempo, porque de lo contrario van a empezar su vida con problemas. ¿Y qué es lo que sucede después? Que los hijos no viven con sus padres, viven con sus padrastros o madrastas. ¿Por qué? Porque alguien de ellos no quiere responsabilidad. Y esto, hermanos, da un tremendo problema por los niños. Se crecen sin padres. Otro problema serio que ocurre es que las madres o el padre dicen, no, a mi hijo no te metas con él, yo lo voy a educar. Y se crecen hijos malcriados. ¿Por qué? Porque no es el padre que los educa. Entonces, ¿quién tiene el problema, hermanos? Nosotros, porque no sabemos hacer las cosas, porque Cristo no está dentro de nosotros. Aprendamos esto. Si ya cometimos un error, aceptemos, y lo hicimos mal, y tenemos que aceptar que así sucedió. Pero para los niños, los muchachos que están empezando, aprendan. El matrimonio es lo mejor que hay. Dios lo quiso así. El matrimonio, hermanos y hermanas, es la base familiar. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Otra cosa, hermanos y hermanas, que sucede cuando se legalizó estos matrimonios de homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. Alguien me dice a mí, diácono, ¿y tú vas a casar a 2 hombres o a 2 mujeres? Yo, no. Y muchas personas se molestan cuando uno habla así. ¿Pero qué le importa ese? Es mi vida. No, hermano, vamos a decirle lo que es correcto. Allá usted si no quiere aceptar. No está bien que se case un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. No está bien. Vea, estamos hablando en este tiempo de la pandemia. Pero nadie habla de la pandemia de desobedecer a Dios. Hay muchos países donde es legal casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Esa es una pandemia. ¿Qué sucede después? Adoptan niños, hermanos. Adoptar niños
se vuelve un desastre. Eso se llama pandemia, porque los niños ya salen enfermos y no reconocemos eso nosotros. Aprendamos, hermanos y hermanas, aprendamos. Escuchemos la palabra de Dios, porque es muy importante. Imagínese usted, 2 hombres casándose, partiendo el pastel de la boda. 2 hombres, ¿qué es eso? Eso no está bien, hermano. Besándose con pastel. Eso es pecado, es pecado. Y se enojan porque no les dice, se enojan. Pero ¿qué te metes tú? Es nuestra vida. Y esto, hermano, ¿sabe qué sucede? Personas que se creen importantes como presidentes, como gobernadores, firman. Es legal que se casen 2 hombres o 2 mujeres. Eso piensan ellos, pero a eso no se le llama pandemia. No, hermano, tenemos que entender. Decimos, yo escucho a cada momento que esta pandemia, entiendo que mucha gente ha muerto. Todos nos vamos a morir, todos, no importa cómo nos vamos a morir, pero nos vamos a morir. Lo que cuenta es que Dios vive en nosotros porque queremos ser salvos. Como dice, hermanos, Deuteronomio 6, 4:7 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Quién repite eso? Dígame. Nadie lo repite, ni se habla de eso, ni se habla. Eso tenemos que aprender nosotros, a amar a Dios. Hermanos, Dios nos ama, pero yo les aseguro que vamos a recibir castigo por desobedecer. 100%, hermanos, porque Dios no es ciego ni es sordo. Él está viendo y nosotros nos equivocamos y después estamos llorando porque tenemos problemas. Aprendamos esto. Invitemos a Jesús, a María, a nuestros hogares, hermanos y hermanas. Y siempre pasan cosas. En las bodas todos queremos de que todo salga bien. Pero algo no sale bien en las bodas. Algo. Tenemos este ejemplo. Estos novios se casan y primer punto es que se acabe el vino. Se termina el vino y según en ese tiempo la fiesta de boda duraba 7 días. Imagínense, una tristeza sin vino, solo está como triste para todos, ¿no? Pero vea qué sucede. Habían personas importantes como Mamá María, Jesucristo y sus apóstoles. Y dice María a su hijo, hijo, se acabó el vino, no tienen vino. Y ustedes saben, o sea, escucharon bien. Y dice Jesús, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Así dice Jesucristo. Pero ellos no se ponen a discutir, hijo y madre, ¿no? María dice, hagan lo que diga mi hijo, hagan lo que diga Jesucristo. Hermano, estas palabras son importantes. Algunas veces decimos, no, que María no tiene que ver nada en esto. Sí, ella intercede, por supuesto que intercede. ¿Hubo vino o no hubo vino? Hubo vino, por supuesto, ¿no? ¿Y cuánto vino, hermano? Vea, dice que allí habían 6 tinajas de piedras de 100 litros de capacidad cada tinaja. Esas tinajas se usaban para la purificación de los judíos. Y Jesús dijo así, llenen de agua esas tinajas. No dijo de vino, de agua. Llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron. Esto es lo que sucede cuando uno obedece a Dios. Ellos obedecieron, la llenaron hasta arriba, hasta el borde. Después dijo Jesús, saquen ahora y llévenle al mayordomo para que lo pruebe. Y así lo hicieron, hermanos y hermanas, y el mayordomo lo probó y quedó encantado. Y fue a decirle al novio, mira, todos ponen un vino bueno al principio y por último ponen un vino inferior cuando todos han bebido mucho. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. ¿Quién hizo ese vino, hermanos y hermanas? Cristo Jesús lo hizo y yo le aseguro, nuestra vida puede estar terminada, sin vino, sin energía, sin fuerzas, pero si estamos con Cristo, le aseguro que nuestra vida cambia, nos alegramos porque Dios vive dentro de nosotros, hermanos y hermanas. Vea, escuchemos lo que dice Mamita María. Hagan
lo que diga mi hijo. Y esto va para todos, hermanos. Recuerde bien, matrimonio es el mejor. Es un sacramento, pero hoy día muchas personas no se casan. ¿Por qué? Dicen de inmediato, y si me va mal, ¿qué voy a hacer? Ya va pensando en que va a tener problemas, va pensando. No es así. Si se va a casar, va a pensar que se va a vivir toda la vida, hermanos, toda la vida, en las buenas y en las malas. Otro problema que sucede, hermano, grande es que es increíble y es triste que los esposos, las esposas, a veces nos convertimos en los peores enemigos. Sí, enemigos solapados. Sí, no sacamos los dientes fuertes, pero somos enemigos que podemos matar. Hermano, eso no es de cristiano. Eso no se hace. ¿Por qué sucede eso? Por no tener a Cristo en el corazón. Aprendamos. Si estamos metidos en problemas, hermanos, con esas cosas en la mente, que no se habla con su esposo o su esposa, cambiemos. El plan de Dios no es que seamos enemigos. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice Jesucristo. Y los dos formarán una sola carne. Vean, cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, vean qué sucede en la Santa Eucaristía. ¿Okay? Nos unimos con Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla del matrimonio, dice, este es un gran misterio. Y yo lo comparo con Cristo y su iglesia. Cuando recibimos nosotros la Santa Comunión, recibimos a Cristo, entonces nos hacemos uno. Jesucristo dijo al Padre que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermanos, busquemos que Dios viva dentro de nosotros y obedezcamos siempre lo que diga nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, la profesión de fe católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios verdadero de Dios verdadero, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Padeció y fue sepultado, y subió al cielo. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Espero la resurrección de los muertos. Hermanos y hermanas, como en las bodas de Caná, nosotros invitamos al Señor Jesús, a María y a los apóstoles a nuestra celebración. Invocamos sus nombres mientras elevamos nuestras oraciones hacia Dios. Vamos a responder diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la unidad cristiana, para que todos seamos uno, como Jesús pidió, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las naciones, razas y grupos religiosos, para que hagan realidad el sueño de Martin Luther King, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los legisladores y los que trabajan
por el cuidado de la salud, para que protejan la santidad de la vida. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los desempleados y los que tienen empleos deficientes, para que la justicia y la generosidad llenen sus vidas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos también, hermanos, por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Ricardo Rodríguez Andrade, de parte de su familia, y también por Arturo Gómez Jr., de parte de la familia Guillén, para que descansen en la paz del Señor. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por esta comunidad, para que ponga atención en las palabras de María, hagan lo que Jesús diga. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre Celestial, tú nos das a tu Hijo en la Santa Eucaristía. Fortalécenos por este sacramento para hacer tu voluntad en la tierra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Okay.
este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sagrados misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, Padre, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor, Padre, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, en la última cena, Jesús tomó pan y dando gracias, Padre, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz. Dando gracias, Padre, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Es que comemos este pan y bebemos este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Jesucristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, Padre, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Jesucristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Padre, que tu Hijo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Santa Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión, Padre, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Señor, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en esta tierra, a tu servidor, el obispo de Roma, nuestro Papa Francisco, a nuestro obispo diocesano Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Señor, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por este mundo, y a nuestros hermanos y hermanas fallecidos, y a cuantos murieron, Padre, en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
crucificado y resucitado en la Santa Comunión, fieles siempre a la recomendación de nuestro Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, una reverencia, demos un saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, la palabra de Dios.
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él.
lo puedes sentir. Ese problema que tienes, lo puedes sentir, lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, santo eres Hermanos, antes de finalizar, tenemos los siguientes anuncios. Les recordamos que el sacramento de la reconciliación está disponible todos los sábados de 6:15 a 6:55 de la tarde y los domingos de 10:15 de la mañana a 10:55 y por la tarde de 2:15 a 2:55. Por favor, aproveche esta oportunidad para confesar sus pecados y poder recibir a nuestro Señor en la Santa Eucaristía. Debido al pronóstico del tiempo para mañana, domingo 16 de enero, las misas de las 11 de la mañana y de las 3 de la tarde han sido canceladas, al igual que las clases de catecismo, la reunión para el grupo de confirmación del 2022 y el programa de RICA. Por favor, pase la voz a sus familiares y conocidos que atienden a estas misas. El próximo fin de semana se renuevan todas las actividades de la parroquia en sus horarios normales. Este lunes 17 de enero es el día de la conmemoración de Martin Luther King Jr. Por ende, la oficina estará cerrada. El martes 18 se abrirá de nuevo en su horario regular. El grupo juvenil de la parroquia se reúne todos los sábados de 2:30 a 4:15 de la tarde en la escuela ubicada cruzando el parqueo de la iglesia. Todos los jóvenes de las edades de 12 a 18 años están cordialmente invitados. Hablamos sobre la fe y tenemos actividades sociales divertidas. Si desea más información, cómo recibir mensajes de texto, la encuentra en el boletín de la parroquia. Estos son todos los anuncios. Que pasen una linda noche y que Dios les bendiga. Por favor, oremos. Señor, enciéndenos el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, este misa terminado. Podéis ir en paz para amar y servir al Señor.